Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo más completo de la información. Buenas noches. Buenas noches, Corina. Excelente inicio de semana a usted, amigo televidente, y gracias por su sintonía. Iniciamos con la información entonces, mucha atención porque al norte del país las alarmas de salud se activaron ante el brote de una fiebre mortal que pone en riesgo la salud pública. Las autoridades encargadas de la salud pública en Guatemala se han declarado en alerta debido a un brote de fiebre tifoidea en el departamento de Petén. 2 personas fallecieron en el norteño departamento y se sabe que previo al deceso presentaron síntomas similares a los que provoca la fiebre tifoidea. La alarma incluye la observación de más de 40 personas con los mismos síntomas y es importante extremar las medidas de prevención. La fiebre tifoidea está presente en varios alimentos y el agua, pero lo más alarmante es que se propaga rápidamente a través de las moscas. La fiebre tifoidea es provocada por la bacteria Salmonella typhi y afecta al ser humano sin importar la edad. Es tratable y con los medicamentos adecuados, curable, pero si no se descubre a tiempo, incluso puede provocar la muerte en casos extremos. Por aparte, la ministra de Salud asegura tener controlada la emergencia y hace un llamado a la prevención. El último caso reportado fue el 25 de julio. Hemos identificado 47 casos, 6 de ellos han sido confirmados por laboratorio y 41 se sospecha debido a su cuadro clínico y por nexo epidemiológico. De estos pacientes, la mayoría provienen del barrio San Andrés, y se sospecha que mucho del problema puede venir principalmente por contaminación, por consumo de alimentos contaminados con Salmonella typhi, que es la bacteria responsable de la fiebre tifoidea. Para prevenir futuros casos, la cartera de salud emitió las siguientes recomendaciones. Perifoneo sobre cómo funciona la enfermedad y cómo prevenirla. Reunión con autoridades municipales y entrega de cloro a las viviendas de los barrios afectados. Charlas a maestros, alumnos y manipuladores de alimentos sobre el manejo de alimentos, lavado de manos y consumo de agua hervida o clorada. Coordinación con el alcalde de Dolores Petén para poder colocar cloro residual en el servicio municipal del agua y también la atención de los casos en la red de servicios de salud. Bien, continuamos con este tema. Importante definitivamente tomar las medidas de prevención necesarias, pero es muy importante también evitar automedicarse. Vamos a hablar ahora de los síntomas que provoca esta enfermedad. Los síntomas de la fiebre tifoidea pueden oscilar desde manifestaciones leves hasta síntomas muy grandes que incluso pueden causar la muerte. Entre los primeros síntomas de la enfermedad se incluyen fiebre elevada, debilidad, dolor abdominal, dolor de cabeza, pérdida de apetito y pérdida de peso, aumento del tamaño del hígado y del vaso, diarrea o bien estreñimiento. Enfermedad avanzada. Si no recibe tratamiento, el paciente puede comenzar a delirar y tendido con los ojos medio cerrados. Esto es lo que se conoce como el estado tifoideo. En este momento se desarrollan las complicaciones que amenazan la vida. En algunas personas, los signos y síntomas pueden reaparecer hasta 2 semanas después de que la fiebre haya desaparecido. Y seguimos hablando de este tema, Alan, y por supuesto hay que tomar las debidas medidas de prevención para evitar esta enfermedad que puede llegar a ser mortal. Muy importante, no solo con esta enfermedad, Corina, evitar lo que hacemos siempre, automedicarnos. Es muy importante buscar la ayuda profesional. Vamos a hablar justamente y mostrarle en pantalla algunas
prevenciones que usted debe tener en cuenta a la hora de hablar de este tema. Lavarse las manos antes y después de comer o manipular alimentos, importante, y esto definitivamente no solo hablando de esta enfermedad en específico, pero sobre todo tomando en cuenta lo que está ocurriendo en el Petén, debemos extremar las medidas de prevención. Además, se recomienda no comer alimentos en puestos callejeros en donde no tengamos la certeza que son elaborados y preparados con la debida higiene. No tomar bebidas con hielo de dudosa procedencia, es decir, si no conocemos con qué tipo de agua lo están preparando. Muy complicado definitivamente, pero es necesario hacerlo. Sabemos que muchos guatemaltecos, debido a la vida que llevamos, tenemos que muchas veces comer en la calle, es lo más cercano, es lo más barato, pero bien lo mencionabas, Corina, si tenemos dudas sobre todo o algún antecedente de que en el puesto de comida algún amigo, algún familiar se ha enfermado ya, es mejor prevenir. Definitivamente prevenir es muy importante. Y justo el llamado que hacía la ministra de Salud, el llamado a la prevención. Tenemos más recomendaciones para prevenir precisamente la fiebre tifoidea. Asegurarse que los productos lácteos han sido pasteurizados. En este momento no se recomienda el consumo de productos lácteos, Alan, que sean crudos, como la leche, que no hayan pasado por un proceso de pasteurización. Definitivamente es muy importante consumir verduras y hortalizas cocidas. Hay que recordar que muchas personas prefieren y disfrutan de las ensaladas, por ejemplo, verduras, hortalizas crudas, pero en este momento, como está la situación, es mejor prevenir. Le reiteramos, consumir las verduras y las hortalizas que estén debidamente cocidas. Además, lavar y pelar las frutas. No consumir mariscos y pescados crudos, también muy importante. Haga lo posible, amigo televidente, porque la situación es complicada. Si bien es cierto, la ministra de Salud ha dicho que la alarma ha sido controlada, es muy importante de verdad, y eso depende de cada uno de nosotros. Ya no hay que hablar definitivamente de las autoridades, de la ministra, eso depende de cada uno. Evitar padecer no solo a esta enfermedad, sino cualquier tipo de enfermedad por estas medidas de higiene que deben prevalecer siempre, no solo en esta oportunidad, definitivamente. Así es, Alan, y con estas recomendaciones vamos a nuestra primera pausa comercial. No cambie, que ya volvemos con más noticias. Ya volvemos. Los sospechosos de haber asesinado a tiros a un agente de la Policía Nacional Civil duermen esta noche en una cárcel. Su futuro legal es complicado. El atentado ocurrió en la zona 12 de Villanueva, un lugar crítico, de acuerdo al mapeo de criminalidad realizado por el Ministerio de Gobernación. Villalobos 1. Elder Alexander Herrera Díaz estaba de vacaciones de sus labores en la Policía Nacional Civil y atendía uno de sus negocios particulares cuando fue atacado a balazos. Pese al esfuerzo de sus familiares y la pronta intervención de los bomberos municipales, falleció en el lugar por la gravedad de las heridas. La Policía Nacional Civil accionó de inmediato y gracias a la denuncia de los vecinos de la zona, en poco tiempo se logró el arresto de los sospechosos de haber cometido el crimen. Se les decomisaron armas de fuego en el interior de una vivienda abandonada que, según los vecinos, los pandilleros utilizan para planificar todo tipo de ilícitos. Elder Alexander Herrera Díaz era subinspector de la Policía Nacional Civil y participó en casos de alto impacto, como el asesinato de Facundo Cabral, la masacre de Los Cocos en Petén y el desmembramiento de cadáveres en Chimaltenango, por mencionar solo algunos. Y cambiamos de tema y preste usted atención a la nota siguiente, en especial si conduce un automóvil. La cuenta regresiva para pagar el impuesto de circulación ya inició y solo le quedan unas pocas horas. Si usted es de las personas que conducen un vehículo y quiere evitarse enojos y pagar dinero que no le sobra, entonces es mejor que pague su impuesto de circulación de vehículos. La Superintendencia de Administración Tributaria SAT descartó prórroga para hacer efectivo el pago de este impuesto, y quienes no logren hacer la transacción antes de la medianoche deben de hacerse a la idea que mañana el sistema le cobrará un 100% de la multa por la misma cifra. Sin embargo, gracias al sistema de exoneración de multas y moras que mantiene vigente la SAT, quienes no hagan el pago tienen la opción de hacerlo hasta el 20 de agosto.
con el 90% de descuento en multas. Después de esa fecha, el impuesto sí será el doble. Si quiere evitar que esto suceda, aún está a tiempo de hacer el pago mediante su banca en línea, si su banco tiene habilitado esta opción. Los pasos son muy sencillos. Debe generar el sistema de cobro a través del portal web de Claraguate y posteriormente ingresar los datos que le solicite el sistema en su banca en línea. Si usted no tiene acceso a internet o un sistema como este, será mejor que busque a un amigo o familiar que pueda hacerle el favor. Así es, ya escuchó usted, a partir de mañana el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en coordinación de municipalidades, estarán realizando distintos operativos en diferentes rutas del territorio guatemalteco, esto con el objetivo de verificar el pago del impuesto de circulación de vehículos. En caso de no estar solvente y no presentar el comprobante, la multa será de 500 quetzales. Importante esta información, Corina, sobre todo tomando en cuenta justamente lo que decías, que quedan pocas horas de este mes de julio y mañana iniciarán estos operativos. Así es, y también algo importante es que si usted no ha cancelado su impuesto de circulación de vehículos, deberá considerar que a partir de mañana el pago es el doble y no se espera que haya una solicitud al Congreso de la República para requerir una prórroga en el pago de este impuesto. Así es, con esta información vamos a ir a una nueva pausa. Usted no se mueva, enseguida regresamos con mucho más de T13 Noticias. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con esta historia. Ha pasado más de un año desde que este hombre, que se encuentra postrado en una cama, le cambió la vida tras sobrevivir a un accidente que le costó una pierna. Ahora lucha por sobrevivir con su familia y necesita de su ayuda. Carlos Andrino preparó un reporte especial de la vida de este hermano guatemalteco. Ya no sentí nada, cayó la camioneta. Al volcar yo salgo expulsado, la camioneta no me pude agarrar de los hierros. Caí debajo de la camioneta y la camioneta se arrastró a una media cuadra. No sentí nada. Él es Nehemías. El 14 de noviembre de 2016 su vida dio un giro drástico. Viajaba como ayudante de un bus que de la capital se dirigía a su natal, San Juan Comalapa, Chimaltenango, cuando el piloto, por esquivar un automóvil que se cruzó en su camino, volcó la unidad. Como se puede ver en el video captado por un automovilista el día del accidente, el cual tuvo lugar en el kilómetro 28 de la ruta interamericana. Nehemías salió inconsciente, quedó tendido en la carretera, a la espera de unidades bomberiles para que lo trasladaran a un hospital. Le dije al bombero, ¿qué me pasó? Usted tuvo un accidente muy fuerte. Usted está en la vida o en la muerte, me dijo el bombero. Horas después, luego de la intervención médica en el hospital, Nehemías volvió a despertar. Sobrevivió de milagro, pero la noticia que le dieron los doctores fue devastadora. Milagrosamente, vivió. Necesita una operación en la pierna que le rescataron. Sin embargo, el costo supera los 20,000 quetzales. Nehemías sueña con dicha operación, ya que le ayudaría a poder tener movilidad en la pierna y con el apoyo de una prótesis poder volver a caminar y así sacar adelante a su esposa y sus 2 hijos, de 6 meses y 3 años. La cirugía consiste que yo perdí una parte de hueso. Yo necesito un injerto de hueso óseo para la pierna. Actualmente su esposa, quien tiene que atenderlo por estar postrado en cama, también busca momentos para ganarse la vida y poder llevar a casa los recursos económicos. Con lo poco que puedo, les doy a mis hijos. Hemos buscado medios tratando de tocar puertas porque sentimos que con nuestras fuerzas ya no podemos más. 4104-1334 es el número telefónico de la familia. Si usted desea ayudarlos para que puedan sufragar la operación de Nehemías, puede comunicarse con ellos. Su aporte, sin importar la cifra, será de mucha ayuda para ellos. Esta es la dramática historia de Nehemías, quien clama por una ayuda para él y para su joven esposa y poder sacar adelante a sus pequeños hijitos. Repito, 4104-1334 es el número telefónico al que usted puede comunicarse. Son 20,000 quetzales los que él necesita para sufragar los gastos de esta cirugía y poder rescatar la única pierna con la que cuenta. Continuando con la información, la irresponsabilidad al volante es una de las supuestas causas de los siguientes 2 casos de tránsito que solo dejó víctimas heridas.
El exceso de velocidad en el que se conducía el piloto de un autobús de los transportes Yulisa pudo ser la causa por la que la unidad cayó a una hondonada en la Democracia Huehuetenango, ruta a la frontera con México. 40 personas viajaban en el automotor, de ellas 30 resultaron heridas. Varias unidades de bomberos voluntarios se desplazaron al lugar para rescatar a las víctimas que quedaron atrapadas entre los hierros retorcidos. A las labores de auxilio se sumaron vecinos, agentes de la Policía Nacional Civil y automovilistas. Tras ser estabilizados los heridos, fueron trasladados a diferentes centros asistenciales del departamento. En el kilómetro 10.5 ruta al Atlántico, jurisdicción de la zona 18 capitalina, un autobús escolar y un pick-up que transportaba verduras colisionaron. El accidente no dejó heridos, tan solo con crisis nerviosa a 4 estudiantes. La unidad buscaba virar en el retorno que se encuentra justamente en el referido kilómetro, cuando el piloto del pick-up impactó contra ella. Nadie se hizo responsable de los daños y se desconoce quién fue el responsable del accidente. Y una niña de apenas 2 años perdió la vida tras recibir un impacto de bala en medio de un ataque armado ocurrido en el mercado municipal de Sanarate El Progreso. La pequeña Fátima Lucía Morales García se encontraba en los brazos de su progenitora cuando una bala perdida la alcanzó. Los cuerpos de socorro intervinieron y la trasladaron de emergencia al hospital, donde perdió la vida por la gravedad de la herida. Y con esta lamentable noticia nos vamos a la pausa, pero no cambie que nosotros regresamos con más noticias aquí en T13. Bien, continuamos con más información acá en T13 Noticias. Gracias por su preferencia. Vamos a hablar ahora de las condiciones del clima. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país y qué se pronostica según los expertos para los próximos días? Mucha atención. Autoridades de la CONRED reportaron el ingreso de un sistema de baja presión y la presencia de una onda tropical en el Océano Pacífico de Guatemala, condición que se mantendrá hasta el miércoles. Informes indicaron que el promedio de altura de oleaje para la costa sur del país es de 1.50 metros y se prevén olas de hasta 2,20 metros con vientos máximos de 30 kilómetros por hora. El sistema de baja presión podrá producir una amplia zona de lluvia y vientos moderados. Se recomienda atender las indicaciones de las autoridades y evitar ponerse en condición de peligro. Y mientras una maestra decidió quitarse la vida, una mujer que laboraba como personal de servicio para una escuela fue asesinada a balazos. 2 niñas de 3 y 5 años resultaron heridas durante un atentado mortal para una mujer que laboraba como personal de servicio para un centro educativo ubicado en la zona 18. El cuerpo de Araceli del Rosario Garzaro, de 42 años, quedó tendido junto a un automóvil, mientras que las menores heridas fueron enviadas a la pediatría del Hospital General San Juan de Dios tras el hecho armado. El ataque ocurrió en específico en la 30 Avenida y 17 Calle, Colonia Los Pinos. La policía busca a los responsables. En jurisdicción de San Raimundo, la maestra Francisca Solís Mancilla se quitó la vida supuestamente por problemas con sus compañeros de trabajo en el centro educativo donde impartía clases. La mujer trabajaba en la Escuela Rural Mixta Manuel Martínez, ubicada en la aldea Ciénaga. Antes de haber muerto por intoxicación en el Seguro Social 719, la mujer dejó escrita una carta donde especificaba las razones por las cuales se quitaba la vida y agradecía a los compañeros de trabajo que no la molestaron. En el escrito que dejó, se especifica que ella era el sostén económico de su casa y que el suicidio fue la última salida para superar sus problemas. Las autoridades ahora investigan la veracidad de la versión inicial. Muy bien, el siguiente tema es bastante controversial y por supuesto su opinión es muy importante para nosotros, así que lo invitamos a que nos haga llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Esta noche hablaremos del graffiti. Preste mucha atención. Cada vez es más común observar fachadas de propiedad pública y privada pintadas con algún tipo de figuras y expresiones. Algunas son muy llamativas y otras consideradas grotescas. Las opiniones están divididas. Hay quienes consideran que es arte, mientras que para otros es producto de vandalismo. La diferencia creo que es de que actualmente, si tú te das cuenta, es muy poco lo que miras de graffiti, de pandillas, por decirlo así. Pero en realidad la diferencia es de que uno está diseñado para sectorizar, para marcar áreas, ¿verdad? Es falto de color, falto de diseño. Y el otro es más artístico, más constructivo, lleno de color. Incluso en cualquier país del mundo ha sido un medio muy bueno para hacer obras muy lindas, muy hermosas y que puedan ser una posibilidad de ser
un medio de lenguaje, ¿no? Y eso es fantástico. Entonces ya en Guatemala también se está llevando a cabo eso. Por supuesto hay diferentes niveles, porque también hay jóvenes que van a manchar paredes, ¿no? Y